tal amigos? El día de hoy les vamos a mostrar cómo cambiar la máquina de gutters, de goteras, como le quieran llamar, de 6 pulgadas a 5. Aquí les vamos a mostrar paso por paso cómo hacer el cambio. Aquí tenemos a nuestro amigo Juan, que nos va a mostrar paso Saludos por para paso la banda. cómo hacer el cambio. En primer lugar hay que asegurarnos de que esté desconectada y a cambiar la guillotina o la cortadora. Aclarando que estamos en la de 6, a cambiar a la de 5. Y esta, como está un poco pesada, hay que asegurarnos de dejarla punteada de arriba para evitar un accidente. Ya la Antes de quitarla hay que asegurarnos de que tenga este seguro para que esta palanca no tenga movimiento al momento de sacarla. Sería el primer paso. El segundo sería este de mover la 5. Vamos a girar este porque se voltea y la tenemos en 6, volteándolo nos va a dar a 5 y tenemos que mover este. Está en 6, moverlo a 5. En estos dos tenemos que sacar este primero para poder mover el otro, porque si no, no nos da espacio para moverlo. Este nada más se saca y lo vamos a girar. Este ya quedó. Aquí está el de 5 y 6, lo teníamos en 6, lo vamos a mover a 5. Como ya tenemos todo aquí enfrente, ya podemos poner nuestra guillotina o cortadora. De aquí ya se movió lo que se tenía que mover de enfrente. Al igual, asegúrense de que tenga el seguro, porque se puede mover y se puede machucar uno. Igual es importante checar las instrucciones del fabricante para ver si alguna cosita es diferente. Las máquinas que hemos usado nosotros son muy parecidas, pero es importante que también chequen las instrucciones del fabricante. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es explicándolo en español, porque por ahí checamos que no hay mucho contenido de este en español. Entonces aquí decidimos hacer uno en español para que lo tengan a la mano. Igual hay que asegurarnos de que la guillotina o cortadora sea la indicada. En este caso tenemos la de 5 ya instalada.
Y vamos a seguir con el siguiente paso. Para poder cambiar este rol que va abajo, necesitamos hacerlo primero, porque si queremos mover estos, también los vamos a mover. No se mueven hasta que hayamos cambiado este de arriba primero. Quitamos el de 6 y acá tenemos el de 5. Chéquense cómo va a cambiar esta pieza por el de 5 pulgadas. Tiene 4 rodillos, va por debajo y el tornillo se le pone en la parte de arriba. Es muy importante, acuérdense de cambiar esta pieza porque si no les daña la gutter a la hora de salir, a la hora de que se fabrica. Muy importante usar las herramientas correctas para que no se barran los tornillos, porque si no usa uno las que son con el tiempo, pues se van dañando los tornillos. Poniendo en su lugar la de 6 pulgadas para que no se pierda, ahí es su lugar. Y seguimos a hacer el movimiento de este juego de Rolex hacia 5, que viene siendo hacia abajo. En este caso son estos dos y los de allá enfrente, que vienen siendo nada más 4 tornillos. Se tiene que mover toda la pieza de ahí para cambiarla de posición. Y ya lo está apretando. Estos rodillos los tenemos que subir, pero nos tenemos que asegurar de jalar el seguro para que suba y asegurarnos de que bloquee para que se mantenga en su lugar. Cada uno de esos rodillos tiene que levantarse y ahí tiene un ajuste en la parte de abajo, que es lo que está haciendo, para que queden un poquito elevados para la canaleta de 5 pulgadas. Todos tienen que elevarse así. Ahí quedaron los 5. Procedemos con el paso siguiente de estos 3 rodillos. El mismo proceso del seguro. Y asegurarnos de que bloquee bien. Al hacer esto hay que asegurarse de lo que nos está explicando aquí el señor Juan. Hay que asegurarnos de que haga clic cada botón de estos que está moviendo. Porque si uno queda si no queda bien laqueado, les puede dañar el material, o la máquina misma también se puede dañar. Aquí tenemos una guía, hay que bajarla a 5. Ahí está, ya hacia abajo a 5.
Nos aseguramos de que esté ajustada. Para terminar con el proceso de aquí enfrente, vamos a mover 11 rodillitos como este. Igual cada uno tiene su seguro y asegurarnos de que quede bien bloqueado. Todos estos rodillitos tienen su seguro. Son 11 en esta máquina. Podría ser que en otra máquina de marca diferente sean más o sean menos, pero en esta tenemos 11 y los tenemos que cambiar de posición para la canaleta de 5 pulgadas. Asegúrense de que no se les pase uno. Muy importante este paso. Después tenemos esta guía, que es importante también. Hay que moverla. La tenemos en 6. Hay que ajustarla. Hay que ajustarla a 5. En esta sí lo que va a hacer es que los va a aflojar todo, es como una barra. Los va a aflojar todo, lo va a poner en la posición que se necesita y después va a apretar otra vez los tornillos. Hasta por allá tiene el otro. Ahí está, la empuja todo hacia allá. Ya una vez que está todo hacia allá. Y esto es bien importante, esto se mueve después de mover el de acá, porque si lo mueves primero, después este rodillo no se le puede dar vuelta. Y por último, la guía, que es de donde entra la lámina del coin acá en la entrada, de ajustarla igualmente a 5 pulgadas. Aquí ya tenemos nuestras marcas. Una de las partes más importantes, hay que ajustar la entrada. Aquí es donde entra el coil, donde entra el rollo de 5 pulgadas. Aquí le tenemos uno de 5 pulgadas. Primero hay que ajustar la entrada. Aquí estamos aflojando los dos lados para ajustarlos a 5 pulgadas. Los empujamos hacia adentro los dos. En este caso ya nosotros tenemos nuestras marcas. No se alcance a ver de este lado, tenemos una pequeña rayita donde va la orilla y esa viene siendo nuestra marca. Una marca. Ok. De este lado igual, bueno, la marca es ¿cómo se podría decir? Es una guía. Nada más va pegado y es nuestra marca. Muy importante que haga clic ahí. También hay que checar la entrada aquí donde entra el coil, porque si no esta parte, si no está bien ajustada, después la parte donde van los ganchos en la gotera le sale muy grande o sale muy pequeña. Esta parte es muy importante de ajustar donde entra el coil. Aquí es donde empieza todo el asunto. Y por lo pronto es todo, amigos. Así se hace el cambio de 6 a 5. Ya después les mostraremos al revés de 5 a 6 con más calma, y saludos para la banda. No olviden suscribirse al canal. Y esta es la
la máquina que estamos usando. Saludos.